Muy buenos días, mis respetados y queridos estudiantes de la asignatura Legislación del Trabajo. Mi nombre es Adriana Rodríguez, soy la profesora que les va a impartir esta asignatura. Con el siguiente horario son los miércoles de 5 a 6:35 y los jueves de 5 a 5:45. Primero, darles la bienvenida a este nuevo semestre. Un semestre que probablemente vaya a ser totalmente virtual. Pedirles que se queden en casa, que se cuiden, que procuren tomar las medidas sanitarias para combatir este virus, pues que nos ha atacado a toda la humanidad, pero que nosotros tenemos también que poner de nuestra parte. Vamos a dar algunas indicaciones. En este video vamos a dar indicaciones y vamos a dar una primera clase, porque la clase de hoy corresponde a 2 horas. Entonces, la idea es que ambos, ustedes y yo, nos vayamos organizando en este tema. Lo primero, decirles que yo, mediante el correo institucional, les voy a remitir la planificación didáctica correspondiente al mes de abril, para que no nos vayamos agobiando. Yo les voy a remitir la planificación didáctica, lo voy a hacer en un correo masivo para todos. Planificación didáctica, donde vamos a ver en abril los temas, los días en que yo voy a remitir las clases, los talleres que ustedes deben realizar y que me deben regresar por plataforma, la fecha del parcial y la evaluación que nosotros vamos a dar al respecto. Eso va a ir, por eso solamente lo voy a trabajar por mes. En este caso sería el mes de abril, por un lado. Nosotros vamos también a remitirle por correo institucional un archivo de 7 páginas. 3 de ellas las vamos a explicar en este momento y las demás es para que ustedes hagan lectura en casa. Para mí es muy importante, van a ver la evaluación porcentual que estamos presentando en la planificación didáctica. Ese 20 y tantos por ciento, 25% de talleres es muy importante para mí, porque en esos talleres nosotros vamos a ir viendo pues a las asignaciones que ustedes se les va a enviar, por un lado. Por otro lado también, para mí es sumamente importante estas clases. Estas clases yo las voy a impartir, pero yo quiero que usted vaya realizando una bitácora de apuntes, ¿ya? Porque usted va a tener su material, pero en las clases yo voy a agregar algunos tips, algunos conceptos que yo necesito que usted en casa, al momento de ver este video, pues vaya tomando sus apuntes. Yo se lo voy a hacer llegar. Cuando esté explicando, le voy a decir, esto es parte de los apuntes, para que usted los vaya anexando a su lectura. Por supuesto que los apuntes son importantes porque son parte del material para parcial. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros, como ustedes saben, ya hemos organizado un WhatsApp grupal donde está todo el grupo de legislación del trabajo. Vamos a tratar de corroborar que todos estén ahí en ese lugar inscritos para que nadie se quede por fuera, porque mi interés es que todos pongamos de nuestra parte y que ustedes lleven a bien este semestre. En ese WhatsApp grupal nada más les voy a pedir que manejemos temas académicos, nada de cadenas ni nada de esta historia, porque es académico. Si ustedes quieren mandar otro tipo de historia, entonces mándenlos en sus privados. Procurar las preguntas, mandármelas en ese WhatsApp, las preguntas que tengan que ver con el tema. No me las hagan en privado porque puede pasar que un estudiante tenga una pregunta y esa misma pregunta la tengan 2 o 3 estudiantes. Entonces lo ideal sería que al momento de yo enriquecer, al responder la pregunta, enriquecer ese conocimiento, sea aprovechado por todos. Así que en ese sentido les agradezco pues que atengamos a las indicaciones que estamos dando para poder llevar bien este semestre. Vamos a iniciar hoy. Nuestra materia se llama Legislación del Trabajo. Antes de hablar de lo que es derecho del trabajo propiamente tal, pues ustedes vamos a darle un breve pantallazo muy corto de cómo llegamos al término legislación. Cuando se habla de legislación se hace referencia a toda una normativa. ¿Qué es una normativa? Pues las leyes, normas, todo aquello que en un momento dado nos rige a nosotros como ciudadanos, decretos, reglamentos, todo eso es parte de una normativa, que podríamos llamarle también legislación. Legislación de pronto viene también de esa terminología de ley,
pero no todas las normas se llaman ley. Si se dan cuenta, existen algunas que tienen otras denominaciones, como les acabo de mencionar hace un momento. En el derecho como disciplina, como ciencia, ella tiene una serie de divisiones. El mismo derecho como disciplina no pudiese manejar todo, así que lo que hace es que tiene sus divisiones. El derecho se divide en derecho público, derecho privado y derecho social, que podríamos decir las tres grandes divisiones. Tendríamos que en un momento dado determinar el tema del trabajo, dónde queda dentro de esas tres divisiones. Para algunos queda en el público, para otros queda en el privado y para otros queda en el social, dependiendo de la característica y del objetivo que le podamos imprimir a ese tema de derecho del trabajo. Podríamos decir que es público porque toda la normativa de carácter laboral o de trabajo la hace el Estado a través de sus legisladores. Código de trabajo, las reglamentaciones, etc. Toda esa normativa si en un momento dado se aplica, ¿por quién? Por el Estado. ¿A través de quién? De su Ministerio de Trabajo, el MITRADEL, o a través de los juzgados laborales. Entonces, por eso, en muchos aspectos se dice que es público, porque hay una fuerte injerencia del Estado a través de su normativa y de quienes aplican. Para otros, dicen que es privado, porque las relaciones entre patrono, jefe, gerente, el dueño de la empresa y el asalariado, el trabajador, el obrero, es una relación de tipo particular. Si un trabajador, un empleador necesita un trabajador, va a negociar con él cuánto le va a pagar, en qué va a consistir su trabajo, le va a determinar cuál es su jornada de trabajo, etc. Al final, el trabajador, si decide aceptar este trabajo, no es más que una autonomía de la voluntad del trabajador y del empleador también, de que decide contratar a esa persona. Por eso se dice que es de carácter privado. Para otros dicen que es social. Y es social porque el trabajo lo que viene a hacer es suplir algunas necesidades de tipo sociales. Como por ejemplo, si yo trabajo, yo genero algún tipo de salario. Ese salario yo lo voy a utilizar ¿para qué? Para pagar mis necesidades básicas: comida, luz, agua, educación. Todo eso se constituye en un tema de carácter social. Entonces, ustedes me preguntarían finalmente, profesora, entonces, ¿en qué área está? Bueno, eso va a depender del teórico o del docente o del especialista hacia dónde va dirigido. Yo soy una partidaria de la parte pública, así que bajo mi precepto el derecho laboral debe estar en el área de público. Usted puede encontrar profesores que le van a decir, especialistas en el área laboral, que le van a decir que está en la parte social. Eso es y eso es respetable. Cada uno va a tener sus diferentes posiciones. Esa es la mía. Yo respeto las demás, solo espero que se respete la mía, ¿no? Eso por un lado. Entonces ya tenemos que el derecho y legislación es prácticamente lo mismo, porque estamos hablando de una compilación de normas. Entonces vamos a partir de que ya les explicamos que es parte de ese ordenamiento del derecho y que se ubica en algunas de estas ramas. Vamos a ver un poco el concepto. Este concepto está dentro de la material que yo le envié a usted. Dice que el derecho laboral, también conocido como derecho del trabajo o derecho social, es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano. Esto es importante, porque ustedes dirán, pero es que el trabajo siempre es humano. No, hay trabajo que nosotros podemos decir que es humano, pero no es humano porque es esclavizante. Estamos hablando que hoy en día todavía lo tenemos, el tema de la esclavitud. Todavía existen personas que son tratadas como esclavos, como se daba en la antigüedad. Eso no es un trabajo humano. Eso es esclavitud. Es una institución que ha tratado de ser derogada, pero nosotros encontramos países donde las personas todavía son tratadas como esclavos. Una persona que es tratada como un esclavo prácticamente no tiene derechos. Y los poquitos que tiene son totalmente ultrajados los derechos que tiene.
Este trabajo humano, y por eso traté de resolver este tema, se dice que es de forma libre. Continuamos y disculpen. Es de forma libre, dice que es por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación. Vamos a resolver las 4. De forma libre, porque definitivamente nosotros optamos por una posición laboral, aceptamos las condiciones que nos establezca nuestro empleador, cuáles son las condiciones, el horario, la jornada, pero nosotros lo aceptamos de manera libre y espontánea, no es obligada. En cambio, en el tema de la esclavitud, por ejemplo, las personas no tenían derecho a nada. Por eso se habla de forma libre. Por cuenta ajena, porque nosotros vamos a realizar una actividad por cuenta de otra persona. Esa otra persona es nuestro empleador. Por eso se dice que es por cuenta ajena. Porque ese trabajo que nosotros vamos a realizar, el mismo trabajo no es para beneficio de nosotros. No. Nosotros realizamos ese trabajo, y aquí viene la otra condición, a cambio de una contraprestación. Ahora sí, yo realizo un trabajo a cambio de una contraprestación. ¿Qué es la contraprestación? El salario. Entonces yo voy a recibir un dinero que se llama salario por una acción de cuenta ajena que yo realice. Y lo último es en relación de dependencia. Es dependencia porque definitivamente si yo soy trabajadora, soy obrera, soy asalariada, hay una dependencia de tipo económica y una jerarquía por quien finalmente me contrata, y una dependencia porque finalmente quien me va a pagar ese salario, esa contraprestación. En un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula determinados tipos de trabajos dependientes y de relaciones laborales. Eso es también parte de lo que llamamos el derecho laboral. Es autónomo porque el derecho laboral, a medida que lo vayamos estudiando, nos vamos a dar cuenta que tiene sus propias normas, sus propias instituciones. Por eso se dice que es autónomo. Y que viene a ver el trabajo dependiente y las relaciones laborales. Dependiente es porque, como lo dijimos anteriormente, hay una dependencia con otra persona, que en este caso sería nuestro empleador. También se dice otro concepto que nosotros estamos señalando aquí, que es la rama del derecho jurídico, que tiene como objeto proteger y velar por la seguridad y los derechos de los trabajadores asalariados y autónomos, estableciendo las normas básicas de las diferentes relaciones laborales. Esto es importante porque lo que hace el derecho laboral es precisamente eso. ¿Y por qué se da? Bueno, porque anteriormente, como les hablaba, cuando hablo de anteriormente es la antigüedad, Edad Media. Nosotros decimos que lo vemos hoy en día porque sí se da. Estaba el fenómeno de la esclavitud. Entonces, cuando se era esclavo no se tenía ningún tipo de derecho, y los poquitos que habían eran violentados. Entonces, el derecho laboral lo que ha venido a hacer es regular eso, que no se den ningún tipo de violaciones contra los trabajadores, garantizar sus prestaciones, garantizar aquellas conquistas que el trabajador ha logrado a medida que tiene esa relación o que lleva esa relación de trabajo. Voy a leer lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y la voy a leer porque esa declaración, Panamá es parte de esa declaración internacional, y es un concepto muy interesante que da del derecho del trabajo. Dice en su artículo 23, toda persona tiene derecho a trabajo, a la libre elección de su trabajo. Sí, a la libre elección significa que si a mí me hacen una propuesta laboral y yo no la, por ejemplo, me dice, sí, esta es la propuesta, pero no vas a trabajar aquí, sino que tienes que ir a trabajar a Santiago, yo, como ciudadana, decido si lo acepto o no lo acepto. Es libre. Sí, que el empleador me va a decir a mí, tu salario va a ser de $500, queda bajo mi libertad aceptar o no aceptar ese salario. O sea, por eso se dice que libre elección de su trabajo, porque nosotros elegimos, esos son parte de nuestros derechos que consagra nuestra Constitución, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Bueno, se supone que ya la declaración no dice protección en cuanto tiene que ver con el desempleo. La idea es que los países empiecen a hacer propuestas para que la tasa de desempleo empiece a bajar.
Pero bueno, todos sabemos que se ha pasado por una crisis económica, ahora estamos con una crisis de este tipo sanitaria, y todo eso trae a colación más desempleo, más inestabilidad en el mismo sistema, en toda la sociedad. Entonces hay que ver cómo lo poco que se tiene se protege y cómo en un momento dado, eh, cuando esto pase, tal vez 2 o 3 meses, se empieza a reactivar de nuevo todo este movimiento para poder, todas esas personas que han quedado desempleadas, pues vuelvan a tener, porque si es que no se hace, entonces el país entra en una verdadera crisis. Porque cuando hay una alta tasa de desempleo trae como consecuencia, entre otras cosas, la subida de la delincuencia, por decirles algo. Y eso sí hace que un país entre en caos. Toda persona tiene derecho sin discriminación a igual salario por trabajo igual. Si yo tengo 2 personas laborando con las mismas funciones, no es posible que a una yo le pague $1,000 y a la otra le pague $500. ¿Ya? Te dice la norma sin ningún tipo de discriminación. Si yo tengo ese tipo de funcionario con las mismas funciones, me habla de igualdad de trabajo, yo tengo que pagar los mismos salarios. Ustedes pudieran decir, profesora, pero puede que uno gane 1,000 porque tiene 10 años trabajando y a medida que pasa el tiempo ha adquirido algunos beneficios como antigüedad, etc. Precisamente por eso. Si esa persona tiene tiempo de estar laborando y con el tiempo ha alcanzado esos derechos, antigüedad, alguna mejora en su categoría, eso se prueba. Lo que yo les digo es que yo contrate a 2 personas simultáneamente y a una, por ser hombre, le pago 1,000 y por ser mujer le pago 500. Eso es lo que dice la norma, que no debe haber ningún tipo de discriminación. Ustedes pudiesen pensar, profesora, pero si una tiene una maestría y la otra no la tiene, el punto es el siguiente. Si yo tengo una misma posición, tengo 2 posiciones, con las mismas características, con los mismos requisitos, cuando los nombro, si yo como empleador decido nombrarlos, no puede darse ningún tipo de discriminación que a una le ponga un salario de 1,000 y a otra de 500. Si yo quiero gente con maestría, entonces la de 500, la otra no tiene maestría, entonces voy y realizo mis entrevistas hasta que llegue otra persona que tiene maestría, pero yo le tengo que pagar lo mismo a ambas, porque se está realizando el mismo tipo de trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure a su familia una existencia conforme a la dignidad humana. Esto es interesante. Cuando tengan tiempo, empiecen a buscar por internet ese concepto de dignidad humana. ¿Qué es dignidad humana? Y ahí pueden sacar un corchete a la lectura y trabajar qué es eso de dignidad humana. Cuando te habla de que yo debo tener una remuneración de tipo equitativa y satisfactoria para asegurar mi dignidad, para asegurar resolver los temas familiares, las deudas, las compras que yo tengo con mi familia o la responsabilidad que tengo con mi familia, y de igual manera el tema de la dignidad humana, que será completada en caso necesario por cualquier otro medio de protección social. Bueno, ustedes se dan cuenta que el gobierno tiene una serie de apoyos sociales, como por ejemplo el tema de las becas, el tema ahora a los adultos mayores, etc. Esos son tipos de apoyo social que el Estado brinda. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Nosotros vamos a ver que en nuestra legislación eso está regulado. El tema de los sindicatos. Regreso enseguida. Continuamos. Voy a citar otro autor. Esto lo tienen que agregar en sus apuntes personales. El doctor Rafael Alburquerque dice: el derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas aplicables a las relaciones individuales y colectivas que surgen entre empleador privado y los trabajadores con motivo del trabajo que estos realizan bajo la autoridad de los primeros. Es un concepto bastante interesante. Primero porque te habla de las normas jurídicas, que nosotros las vamos a ir estudiando poco a poco. Habla de las relaciones individuales y colectivas. La relación individual es la relación del empleador con su trabajador. Las colectivas es, por decirles algo, la relación que pueda tener el empleador con
colectivo de trabajadores que se pueden sindicar. Un conjunto de trabajadores deciden formar un sindicato y ya la relación, porque ellos van a tener aspiraciones, ya la relación que va a tener el empleador con ellos no va a ser a nivel individual, sino que va a ser a nivel colectivo. Que surgen a nivel privado y los trabajadores con motivo del trabajo. Muy interesante. Dice que el objeto, el fin supremo del derecho del trabajo es la justicia social. Y tiene por misión el estudio de los problemas legales que tienen relación con la actividad laboral. La justicia social es un concepto bien interesante porque definitivamente cuando una persona tiene un trabajo, ese trabajo dignifica. Por eso yo soy una fiel creyente, perdonen mis comentarios, una fiel creyente que lo mejor que puede hacer un Estado con sus conciudadanos, con sus súbditos, con sus nacionales, no es crear políticas paternalistas, no es empezar a darle el dinero a la sociedad o al pueblo libremente sin ningún tipo de exigencia. No, yo siento que la mejor opción que puede tener un gobernante con sus nacionales es buscar la manera de encontrar, ya sea la empresa privada, apoyarla, o ya sea pública, que en Panamá eso es un monstruo, la fórmula de generar empleo para que todas las personas tuviesen un trabajo digno. Eso dignifica. Siempre he considerado que una persona, cuando tiene un trabajo, uno se siente bien. A veces nos quejamos porque los trabajos no nos gustan. Yo siempre le digo a mis estudiantes y se los digo a ustedes, por muy paupérrimo que pueda ser el trabajo, hay que cuidarlo y hay que quererlo. Hay que quererlo porque con ese trabajo nosotros ganamos un salario y con eso podemos satisfacer nuestras necesidades básicas. Significa porque nos ocupa nuestra mente, hacemos un trabajo, nos sentimos útiles a la sociedad. Con un trabajo una persona se siente útil, se siente que beneficia, se siente que apoya a la sociedad. Eso es muy diferente a crear políticas paternalistas. Por un lado. Dice otro concepto, el derecho del trabajo es el conjunto de normas positivas. Cuando se habla de normas positivas son aquellas normas que están escritas. ¿Dónde las encontramos? En la Constitución, que lo vamos a estudiar, en el Código de Trabajo, que las vamos a estudiar, en aquellos tratados que hace la Organización Internacional del Trabajo, que las vamos a estudiar también. Esas son normas positivas. Referentes a la relación entre el capital y la mano de obra, entre empresarios y trabajadores. ¿Quiénes son los trabajadores? Pueden ser intelectuales, técnicos de dirección, fiscalización, manuales, etc. Esos aspectos legales es la norma que, por ejemplo, de la Constitución, todo lo que es toda la normativa que regula la relación laboral, contractuales, que no es más que el contrato. El contrato es un documento que va a regular la relación entre el empleador y el trabajador y consuetudinario de los dos elementos básicos de la economía, donde el Estado ha de marcar las líneas fundamentales de los derechos y deberes de ambas partes en el proceso general de producción. Ustedes van a decir, profesor, ¿qué es eso de consuetudinario? El concepto consuetudinario es un término de carácter jurídico que no es más que la costumbre. ¿Ya? ¿Qué es la costumbre? La costumbre no está escrita, por eso se habla que el derecho laboral es positivo, porque esas sí están escritas. Pero existen determinadas acciones o actividades en el devenir de la relación laboral que se convierten a veces en una costumbre. Para que haya costumbre, para que exista la costumbre, tiene que haber voluntad de quien la realiza y voluntad de quien la acepta. Aparte de eso, siempre debe ser uniforme, siempre debe darse de la misma manera. Debe ser duradera. La costumbre duradera significa que en el devenir del tiempo siempre se realiza de la misma forma. Para algunos autores en derecho, imagínense lo que piensan algunos autores, que para que sea duradera se tiene que hablar que la costumbre se haga por 100 años. Hay otros que piensan que menos, ¿no? Es duradera, uniforme y constante. Ustedes me pueden preguntar, profesora, ¿qué me puede dar un ejemplo? Bueno, muchos de ustedes me imagino que se han dado la vuelta por lo que llamamos calle Cuarta y se han percatado cuando uno va caminando por calle Cuarta que tú te encuentras una serie de
podríamos decir, trabajos informales que se conforman en lo que llamamos la buhonería, los buhoneros. Cuando usted va caminando, usted se va a dar cuenta que hay una serie de casetas que no tienen ni 1 año, ni 5 años, ni 10 años de estar ahí. Tienen más de 15, 20 años de estar ahí. La buhonería es aceptada, es parte de una economía informal. El día que quieran sacar esos buhoneros de ahí, por supuesto que no es para desaparecerlos, menos que buscar la forma de ubicarlos en un mejor lugar. Eso va a ser un problema. Si la quisieran eliminar, es un problema grande, porque por costumbre siempre han estado ahí. No es una ley que dice aquellas personas que se dedican a la buhonería tienen que colocar sus... No, eso no lo dice ninguna norma. Pero por costumbre siempre han estado ahí. Y ya les digo, es un hecho constante, duradero, siempre uniforme. Ese es un ejemplo de costumbre. El día que los quieran sacar, tiene que ser por una mejor opción. Esperemos que el gobernante que esté de turno en la alcaldía o quien donde sea, pues lo haga como debe ser. Pero eso hay que respetarlo, porque ese es un trabajo de tipo informal, ¿sí? Hay una serie de denominaciones del derecho de trabajo. Esto es tema a agregar a la bitácora académica. Dice que en una primera etapa se le llamó legislación obrera, y el concepto viene porque había mucha industria, y definitivamente a los que trabajan en la industria se le llamaban obreros. También después se le llamó legislación, por el tema de la industria, se le llamó después legislación industrial, y más tarde legislación social del trabajo. En una segunda etapa se le llamó, buscando una nueva terminología o un derecho nuevo. Recuerden que entonces ese derecho laboral no se queda estático, sino que comienza a evolucionar y comienza a codificarse. ¿Qué es codificarse? Comienza a realizarse o estamparse en los textos. Eso es lo que hace que hoy día hablemos de un derecho positivo, que está escrito. Si nosotros tenemos un problema laboral, nada más tenemos que ir al código de trabajo, lo abrimos y de una vez vamos a encontrar la norma. Eso es derecho positivo, encontrar la norma escrita. También en esa codificación que ha traído consecuencias, denominaciones, tenemos un derecho social, derecho obrero, derecho del trabajo, que es el último, derecho sindical o corporativo, y por último, lo que nosotros estamos viendo en la actualidad, que es derecho del trabajo. Entonces, ustedes tienen en la lectura lo que es el concepto, les corresponde seguir leyendo ese concepto de derecho del trabajo, y en la página 6 van a encontrar los principios del derecho del trabajo. Hay una serie de principios: principio protector, principio de renunciabilidad de derechos, principio de primacía, principio de buena fe, principio del indubio pro operario. Entonces vamos a hacer algo. Ustedes van a leer la página 6, 7 y 8. Yo se los voy a indicar en el correo que les voy a remitir. Y de esa lectura ustedes van a extraer preguntas. El taller es ese. Extraer un mínimo de 10 preguntas. Si coinciden, no se preocupen. Deben coincidir, no todas, pero las preguntas deben generarse. Esas preguntas ustedes me las van a remitir. Me las van a remitir con su nombre abajo. Yo sé que ustedes con 16, 17 personas podemos manejar muy bien nuestro taller virtual. Y yo entonces en el próximo video que les envíe, voy a comenzar respondiendo todas las preguntas. Y así vamos haciendo un coloquio de este tipo hasta que podamos organizar un foro simultáneo, una conversación simultánea en alguna de las clases. Así que queda como tarea entonces las lecturas. La lectura yo se lo voy a indicar en el correo. Y entonces nos veríamos. Esto lo voy a remitir hoy miércoles. Si les queda tiempo a hacer lectura, mañana yo verifico si las quieren mandar por plataforma, por Moodle, que es la que estamos utilizando y la donde ustedes ya todos están inscritos como usuarios. Yo las leo y les puedo dar respuesta por esa vía o incluso a través del WhatsApp. Así que bueno, se me cuidan. Este es un video de media hora de clase, que debe complementarse con las preguntas que ustedes
me realicen a mí. Ha sido un placer, bendiciones y recuerden que estamos a la orden y para apoyarlos. Bendiciones.